Los familiares de mi esposa organizaron una invasión a mi casa para poner a prueba mi valentía. Presenté cargos, y ahora mi vida es un caos. Soy un hombre de 34 años llamado Jacob Thorne. Vivo en un pequeño y tranquilo pueblo en Oregón, y he trabajado como paramédico por más de una década. Turnos largos, horarios impredecibles, situaciones de alto estrés, ese es simplemente el ritmo del trabajo. Mi esposa Marisa tiene 32, llevamos 5 años de casados. Nos conocimos a través de amigos en común, salimos durante aproximadamente 2 años y nos casamos en una ceremonia pequeña, rodeados de familia cercana y algunos compañeros de trabajo. En ese momento pensé que me estaba casando con una familia cálida y unida. Eso era cierto en parte, pero solo si se considera el caos y el drama como cercanía. Desde el principio, me llevé bien con sus padres y su hermana menor, nada demasiado amistoso, pero sí cortés, cordial y constante. Su familia extendida, sin embargo, era una historia completamente diferente. Son numerosos, ruidosos y profundamente entrometidos en los asuntos de los demás. Tienen algo que llaman derechos familiares, como si fueran rituales de iniciación disfrazados de tradición. No se trata solo de unas cuantas bromas, es toda una filosofía de vida para ellos, donde cada nuevo miembro de la familia tiene que pasar algún tipo de prueba para demostrar su valía. Lo tratan como una insignia de honor. Desde el principio me presentaron esta tontería en una barbacoa, uno de los primos de Marisa intentó echarme un balde de agua helada mientras sostenía una bandeja de pollo asado. Su tío se rió y lo llamó un derecho ligero, diciendo que a todos les había tocado algo peor. Eventualmente aparté al tipo y le dejé muy claro que no participo en novatadas, ni en la universidad ni en la vida. Le dije lo mismo a Marisa, y ella estuvo de acuerdo en que fue una falta de respeto. Esa misma noche me prometió que hablaría con su familia y que entendieron mis límites. Me dijo que respetarían mi postura. Le creí. Por mucho tiempo pareció que esa conversación había funcionado. Aún así, no disfrutaba especialmente ir a sus reuniones familiares, siempre eran ruidosas, llenas de chistes internos y susurros, pero nada volvió a cruzar la línea. Las conversaciones sobre los derechos familiares se desvanecieron en el fondo, con algunas miradas extrañas de vez en cuando, pero nada más. Durante años creí que habíamos encontrado un equilibrio. Todo eso cambió un viernes por la noche, hace 2 meses. Acababa de terminar un brutal turno nocturno de 14 horas, con 3 llamadas de emergencia seguidas, una de ellas con un fallecido. Estaba física y mentalmente agotado. Conduje a casa con las ventanas abajo, sin música, solo tratando de respirar y reiniciar. Al llegar a casa, algo se sentía mal incluso antes de bajarme del auto, la luz del porche estaba apagada, la puerta principal entreabierta, colgando de una bisagra, como si la hubieran pateado. Al principio pensé que era un robo. Saqué mi teléfono, me mantuve agachado y entré en silencio. La sala estaba hecha un desastre, los muebles volcados, nuestra mesa de centro rota, los cojines del sofá cortados. Apenas tuve tiempo de asimilar lo que pasaba cuando 2 hombres enmascarados salieron de detrás del centro de entretenimiento y me tiraron al suelo. Me inmovilizaron, me gritaron que me quedara callado y agitaron lo que parecían ser armas. Uno tenía algo parecido a una barra metálica y el otro un objeto envuelto en tela, como un arma falsa. He sido entrenado para situaciones como esta. Mi cuerpo entró en modo automático. Le di un codazo al tipo de la derecha, rodé fuera de su alcance y usé el cable de una lámpara cercana para hacer tropezar al otro. Logré subirme encima de uno de ellos, le puse la rodilla en la espalda y usé mi teléfono para llamar a la policía mientras lo mantenía inmovilizado. El otro ya había huido. En pocos minutos, la policía llegó con sirenas y todo. Entraron a la casa y detuvieron al sujeto que tenía retenido. El segundo estaba escondido en el baño de visitas. Ambos fueron arrestados en el acto. Cuando se quitaron las máscaras, se me revolvió el estómago, era el tío de Marisa y uno de sus primos mayores. La tercera persona, la que huyó durante la pelea, era otro primo que fue detenido a unas cuadras por otra patrulla. Marisa llegó poco después, sin aliento y visiblemente nerviosa. Sus ojos iban de un lado a otro. Pensé que tal vez estaba en estado de shock, pero su reacción no fue la que esperaba. No corrió hacia mí, no parecía asustada. Solo dijo que lo sentía, que no debía haber salido así y que no tenían malas intenciones. Su tío, sentado en la acera esposado, tuvo el descaro de reírse y decir que era una broma, un derecho familiar. Dijo que solo estaban tratando de poner a prueba mi valentía, que la había superado. No le dije nada. Fui directamente con el oficial que tomaba el informe y presenté cargos por allanamiento, agresión y trauma emocional.
Di mi declaración, entregué las grabaciones de la cámara del timbre y dejé claro que quería que cada persona involucrada fuera responsabilizada. No iba a permitir que alguien fingiera aterrorizarme en mi propia casa con la excusa de una tradición familiar. Ese momento rompió todo, no solo entre su familia y yo, sino también entre Marisa y yo. Porque mientras más la miraba ahí parada, sin decir mucho, sin discutir siquiera, más me daba cuenta de que ella lo sabía. Tal vez no todo, tal vez no cada detalle, pero lo suficiente. Lo suficiente como para no sorprenderse, lo suficiente como para no detenerlo. Y esa noche aprendí de la peor manera que algunas familias no saben dónde termina la tradición y empieza la crueldad. A la mañana siguiente fui directamente a la estación de policía. Llevé las grabaciones del timbre, imágenes claras de los 3 hombres rodeando la casa, forzando la puerta, poniéndose máscaras y entrando. Di una declaración completa desde el momento en que llegué a casa hasta que el oficial apareció. También entregué registros de llamadas, fotos de la puerta dañada y de la sala saqueada. El oficial a cargo del caso revisó todo con un detective, y no tardaron en confirmarlo, esto no era una broma, cumplía con todos los criterios de agresión grave y entrada ilegal. Me dijeron que procederían con la investigación y que se presentarían cargos. No pasaron ni 2 horas cuando Marisa apareció en la estación. Justo estaba saliendo cuando ella entró. Esperó afuera y trató de hablar conmigo mientras me dirigía al auto. No me detuve. Caminó unos pasos detrás de mí y empezó a hablar sobre cómo su tío y sus primos no tenían malas intenciones y que yo estaba exagerando todo. Dijo que podía arruinar a su familia con esto. Le dije con frialdad que ellos arruinaron su propia reputación en el momento en que irrumpieron en mi casa y me atacaron. No grité, no discutí, simplemente seguí caminando y la dejé ahí parada en el estacionamiento. Esa noche me registré en un hotel a unos 20 minutos de distancia. No le dije a nadie dónde iba, excepto a mi hermana. Necesitaba espacio, necesitaba silencio. No quería estar en esa casa sabiendo lo fácil que fue para ellos entrar. Alrededor de las 10:30 de la noche, sonó mi teléfono. Número desconocido. Lo dejé ir al buzón de voz. Cuando lo reproduje, era el hermano de Marisa. Su voz era calmada, pero sus palabras no lo eran. Me dijo que me alejara, que pensara muy bien antes de arrastrar el nombre de su familia por el lodo, o lo lamentaría. Guardé el mensaje de voz y lo reenvié al detective. Luego bloqueé el número para siempre. A la mañana siguiente llamé a mi supervisor en la empresa de ambulancias. Él ya sabía lo que había pasado, alguien del departamento había visto el informe del incidente. Me dijo que tomara unos días libres con sueldo, sin hacer preguntas, que el equipo cubriría mis turnos y que debía concentrarme en resolver todo esto. Más tarde ese mismo día, llegó otro mensaje, esta vez desde un número nuevo. Era Marisa. Me pidió que no presentara cargos contra sus primos, solo contra su tío. Dijo que los primos solo seguían órdenes y no merecían enfrentar las mismas consecuencias legales, pero que entendía que era mi decisión. Bloqueé ese número también. Me reuní con mi abogado esa misma tarde. Tras revisar las grabaciones, las fotos y los mensajes, me dijo que había más que suficiente para proceder. Los 3 hombres iban a ser acusados y, dadas las circunstancias, el caso era sólido. Sin embargo, me advirtió que no sería algo silencioso. Tenía razón. A la mañana siguiente ya había comenzado todo. Algunos familiares de Marisa empezaron a publicar cosas vagas en redes sociales, indirectas disfrazadas de comentarios sobre hombres débiles y forasteros que no pueden soportar la tradición. Uno de ellos etiquetó la página de mi lugar de trabajo con una publicación extensa diciendo que yo era un peligro para la unidad del equipo y el tipo de persona que llama a la policía por un apretón de manos. Otro publicó un meme con mi nombre y la imagen de una cabra desmayándose. Nada lo suficientemente directo como para calificar de acoso, todavía, pero se estaba acumulando. Mi madre y mi hermana intervinieron de inmediato. Ambas hicieron publicaciones públicas calificando la broma como demente y criminal, apoyándome sin dudarlo. Algunos compañeros de trabajo que apenas conocía me escribieron en privado para ofrecerme su apoyo, diciendo que habían visto las publicaciones y que les parecía repugnante lo que la familia de Marisa estaba intentando hacer. 2 días después, volví a la casa para recoger algunas cosas esenciales, ropa, mi pasaporte y algunos documentos que necesitaba para el trabajo y los trámites legales. Fui durante el día esperando que no hubiera nadie cerca. La casa parecía intacta, pero apenas subí al porche, noté un papel doblado pegado a la puerta principal. Estaba escrito a mano con marcador negro grueso, fallaste la prueba. No lo toqué. Le tomé una foto, se la envié al detective y la reenvié a mi abogado.
Luego abrí la puerta, tomé lo que necesitaba y me fui en menos de 10 minutos. Esa misma noche, el detective me devolvió la llamada. Después de revisar el mensaje de voz del hermano de Marisa y la nota dejada en la puerta, ordenó patrullajes adicionales en mi área. Me dijo que variara mis rutas de conducción, que estacionara en lugares bien iluminados y que evitara salir solo por la noche. Dijo que la represalia no solo era posible, sino probable. Así que preparé otra maleta, hice el check-out del hotel y me mudé temporalmente a la habitación de invitados de mi hermana. Ella y su esposo despejaron el espacio y colocaron una cerradura en la puerta del dormitorio. Llevé mis documentos, mi uniforme y el disco duro con todas las pruebas. No sabía qué vendría después, pero estaba claro que esto no se calmaría pronto, y lo que fuera que viniera, no iba a enfrentarlo desde las trincheras de una tradición retorcida de otra persona. 2 días después de mudarme a la casa de mi hermana, contraté una empresa de seguridad para que viniera a mi casa. Instalé sensores de movimiento en todas las puertas y ventanas, cámaras en las habitaciones principales y un timbre con video conectado a mi teléfono. Añadí reflectores en el patio trasero y la entrada, además de un sistema de cerradura inteligente que registraba cada vez que se abría o cerraba la puerta. Una vez que todo fue probado en tiempo real, tomé la decisión de volver durante el día. Al principio, avisaba a mi hermana cada vez que iba o salía de la casa y mantenía mi ubicación compartida con ella por si pasaba algo. No dormí allí las primeras noches. Llegaba temprano, revisaba el correo, regaba las plantas y regresaba a su casa antes del anochecer. No había señales de que alguien hubiera regresado, ningún mensaje nuevo, ninguna nota más. 3 días después, estaba en la cocina cuando sonó el timbre. Revisé la transmisión de video, era Marisa, de pie en el porche con el teléfono en una mano y golpeando la puerta con el puño de la otra. Parecía que no había dormido. Le respondí por el intercomunicador y le dije que se fuera. No se movió. Dijo que estaba allí para hablar como adultos y que yo estaba destruyendo todo sin razón. Le recordé que había órdenes de restricción en trámite y que ya estaba cruzando una línea. Gritó que se mudaría con sus padres hasta que yo entrara en razón, luego se dio la vuelta y se fue. Después de eso, llamé a mi abogado para comenzar los trámites de separación. No presenté el divorcio, todavía, pero le pedí que preparara documentación legal que estableciera distancia y dejara claro que no quería contacto. Me dijo que era la decisión correcta y que lo presentaría a primera hora de la mañana. Al día siguiente, mi supervisor me llamó aparte después del pase de lista matutino. Dijo que alguien había llamado a la línea anónima de la empresa durante la noche. El mensaje decía que yo era emocionalmente inestable y un peligro en el trabajo. No me sorprendió cuando me dijo que el número había sido rastreado hasta el teléfono comercial del padre de Marisa. La llamada ya había sido marcada por recursos humanos y descartada, pero mi empleador aún así se lo tomó en serio. Dijeron que documentarían todo y me ofrecerían apoyo legal si continuaba. Me reuní con mi abogado nuevamente esa tarde. Presentamos solicitudes de órdenes de restricción contra el tío de Marisa y su hermano, los dos que me habían agredido directamente o amenazado después. Los documentos incluían el video del timbre, fotos, el mensaje de voz y declaraciones de testigos de la policía. El juez lo revisó ese mismo día y emitió una orden temporal con efecto inmediato. Se programó una audiencia para el mes siguiente. 2 días después, un mensajero privado me entregó una carta de cese y desista del tío de Marisa. Me acusaba de difamación de carácter y de propagar mentiras dañinas. Mi abogado la leyó y me dijo que la tirara. La calificó como una intimidación vacía, sin peso legal real. Pero la escalada no terminó ahí. Ese fin de semana llegué a casa y encontré a 5 personas de pie al otro lado de la calle, sosteniendo carteles pintados a mano con frases como "la familia importa más que el ego". Y él falló la prueba. Reconocí a 2 de ellos, primos de Marisa. Los otros 3 eran mayores, probablemente tíos, abuelos o tías. Se mantuvieron en la acera pública, pero gritaban lo suficientemente fuerte como para que los vecinos escucharan. Volví a entrar y llamé a la policía. Los agentes llegaron en menos de 10 minutos y les ordenaron dispersarse o enfrentar cargos por alterar el orden público. Se fueron, pero no antes de que uno de ellos tomara una foto de mi casa y murmurara algo entre dientes. No respondí. Esa misma noche, mi abogado me llamó y me dijo que documentara todo, fotos, grabaciones, placas de vehículos, cualquier cosa que pudiera usarse más adelante. Me advirtió que no interactuara directamente con nadie, sin importar lo que dijeran o hicieran. La siguiente sorpresa vino de alguien que nunca habría esperado, un primo de Marisa, tal vez de unos 19 o 20 años, me escribió desde una cuenta nueva.
Dijo que no quería involucrarse, pero sintió que debía contarme algo. Comentó que la idea de la prueba no era nueva, que se había planteado el año anterior en una barbacoa familiar y que fue Marisa quien la había descartado, diciendo que era demasiado y que yo no lo permitiría. Pero algo cambió unos meses después, empezaron a planearlo de nuevo y esta vez Marisa no se opuso. Eso me inquietó. Empecé a pensar en los correos que solíamos compartir en una laptop común. Teníamos una vieja MacBook que ambos usábamos para compras en línea, planificación de viajes y pagos del hogar. Ella no había borrado nada recientemente, al menos que yo supiera. A la mañana siguiente, abrí la laptop y comencé a buscar. Escribí palabras clave como prueba, iniciación, broma. Aparecieron decenas de resultados. Algunos eran mensajes casuales entre primos, pero otros eran mucho más detallados. Asuntos como Operación Corazón Valiente y lista final. Hice clic en uno y el correo mostraba una lista, diagramas de la casa, notas de tiempos, estimaciones sobre cuánto tardaría en entrar, reaccionar y llamar a la policía. Al final del mensaje, una línea me impactó, era de Marisa, solo asegúrense de que no llame a la policía demasiado pronto. Me quedé mirando la pantalla durante mucho tiempo antes de reenviárselo a mi abogado. Todo lo que creía entender sobre aquella noche estaba a punto de desmoronarse. Pasé las siguientes horas revisando toda la laptop compartida. Una carpeta dentro de la app de correo llamó mi atención, conversaciones archivadas bajo una etiqueta llamada Corazón Valiente. Había docenas de correos dentro, todos en un hilo continuo titulado Operación Corazón Valiente, que se remontaba a casi 7 meses atrás. Los primeros mensajes eran bromas e ideas vagas, pero pronto cambiaron de tono. Habían adjuntado planos de la casa, notas sobre el mejor momento para actuar después de un turno nocturno e incluso planes de respaldo en caso de que los vecinos los vieran o llamaran a la policía antes de tiempo. No era algo improvisado. Un correo detallaba lo que cada persona debía vestir, sudaderas oscuras, guantes, pasamontañas, y nadie objetaba ni se retiraba, a pesar de la naturaleza extrema del plan. Otro explicaba cómo hacer un arma falsa con un palo de escoba envuelto en cinta negra. Un mensaje analizaba mi tiempo de reacción, describiéndome como predeciblemente tranquilo bajo presión, pero propenso a defenderme si me sentía acorralado. Incluso detallaban cómo dar golpes falsos, lo suficientemente suaves como para que parecieran reales pero sin dejar marcas claras. Reenvié toda la cadena a mi abogado, guardé copias en una nube encriptada y en una memoria USB. No iba a correr riesgos. Un correo en particular me afectó profundamente. Marisa había escrito: puede que pierda los estribos, pero lo entenderá cuando sepa que fue por amor. Otro primo respondió: si esto no lo sacude, nada lo hará. Se ha acostumbrado demasiado a la comodidad. Mi abogado redactó una carta formal para el abogado de Marisa ese mismo día, solicitando una declaración sobre su participación directa. El mensaje explicaba que, si ella había coordinado o aprobado el plan, sería incluida en la demanda civil por negligencia premeditada. Su equipo legal respondió que los correos estaban desactualizados y sacados de contexto. Afirmaron que la broma nunca fue aprobada y que ciertamente nunca tuvo intención de llevarse a cabo. Argumentaron que era solo una exageración típica de la familia. No lo creímos. Al mismo tiempo, empecé a recibir mensajes extraños de compañeros de trabajo. Alguien había creado un perfil falso en redes sociales usando mi foto. La cuenta publicaba largas diatribas diciendo que yo había exagerado una broma inofensiva, arruinado un matrimonio por orgullo y que no se me debía confiar en trabajos de alta presión. La gramática era pobre, pero el daño comenzaba a notarse. Algunos clientes que seguían a nuestra empresa en línea incluso dejaron comentarios confundidos en nuestras publicaciones, preguntando si yo era el paramédico de la invasión doméstica. Informé a mi supervisor y al responsable de IT interno. Rastrearon la dirección IP hasta un proveedor local. Tras contactar a las autoridades, la policía rastreó la actividad hasta un primo del lado de Marisa, el mismo que había compartido los planos de la casa en los correos. Se abrió oficialmente un caso de acoso cibernético. Mi empresa emitió un memorando interno y declaró que me respaldaría durante todo el proceso. Un bloguero local recogió la historia después. No mencionó mi nombre directamente, pero el título decía: hombre presenta cargos tras falsa invasión doméstica organizada por la familia de su esposa. La historia ganó tracción rápidamente. El blog no tenía mucho tráfico, pero lo suficiente como para que la gente del pueblo lo notara. En cuestión de horas, la sección de comentarios fue invadida. Algunos usuarios anónimos me llamaron valiente y agradecieron al autor por dar visibilidad al tema.
Otros, claramente familiares de Marisa, acusaron al bloguero de difundir mentiras, exigieron que la publicación se retirara y dejaron entrever acciones legales. El blog permaneció activo. Mi equipo legal solicitó una orden de no contacto esa misma semana. Argumentaron que la campaña de difamación, el acoso coordinado y las amenazas previas justificaban una protección más amplia. El juez revisó el caso de acoso cibernético, los correos, las protestas y la cuenta falsa. Firmó una orden de no contacto provisional hasta que finalizara el juicio penal. Ningún miembro de la familia extendida de Marisa podía contactarme, hablar de mí públicamente ni acercarse a mi casa o lugar de trabajo. Con eso en vigor, el ambiente se calmó un poco. Pero entonces recibí una notificación del Tribunal del Distrito, la audiencia penal para el tío de Marisa y ambos primos estaba oficialmente programada. El juez aprobó un juicio a puerta cerrada debido a la naturaleza emocional de las pruebas y al potencial de mayor atención mediática. Los testigos aún declararían, pero no habría prensa, ni público, ni observadores externos. Mi abogado y yo nos reunimos una última vez esa semana para revisar la línea de tiempo, desde el momento en que forzaron la puerta, hasta los correos, la cuenta falsa. Todo debía estar documentado y a prueba de fallos. La policía ya estaba construyendo una cronología digital de los hechos. Y él falló la prueba. Reconocí a 2 de ellos, primos de Marisa. Los otros 3 eran mayores, probablemente tíos, abuelos o tías. Se quedaron en la acera pública, pero gritaban lo suficientemente fuerte como para que los vecinos escucharan. Volví a entrar y llamé a la policía. Los oficiales llegaron en menos de 10 minutos y les ordenaron dispersarse o enfrentar cargos por alterar el orden público. Se fueron, pero no sin antes que uno de ellos tomara una foto de mi casa y murmurara algo entre dientes. No respondí. Esa misma noche, mi abogado me llamó y me dijo que guardara todo, fotos, grabaciones, placas de matrícula, cualquier cosa que pudiera utilizarse después. Me advirtió que no interactuara directamente con nadie, sin importar lo que dijeran o hicieran. La siguiente sorpresa vino de alguien que jamás habría esperado, un primo de Marisa, tal vez de unos 19 o 20 años, me envió un mensaje desde una cuenta nueva. Dijo que no quería involucrarse, pero sentía que debía contarme algo. Afirmó que la idea de la prueba no era nueva, que ya se había mencionado el año pasado en una barbacoa familiar y que Marisa fue quien la detuvo entonces, diciendo que era demasiado y que yo no lo aceptaría. Pero meses después, empezaron a planearlo otra vez y esta vez Marisa no se opuso. Eso me perturbó. Empecé a pensar en los correos electrónicos que solíamos compartir a través de una laptop común. Teníamos una vieja MacBook que ambos usábamos para compras en línea, planificación de viajes y pagos domésticos. Que yo supiera, ella no había borrado nada recientemente. A la mañana siguiente, abrí la laptop y comencé a investigar. Busqué palabras clave, prueba, iniciación, broma. Aparecieron docenas de resultados. Algunos eran mensajes casuales entre primos, pero otros eran más detallados, líneas de asunto como Operación Corazón Valiente y lista final. Abrí uno y encontré una lista, diagramas del plano de la casa, notas de tiempos, estimaciones sobre cuánto tardaría en entrar, reaccionar y llamar a la policía. Al final del mensaje, una línea destacaba especialmente, era de Marisa, solo asegúrense de que no llame a la policía demasiado pronto. Me quedé mirando la pantalla durante mucho tiempo antes de reenviar el correo a mi abogado. Todo lo que creía saber sobre esa noche estaba a punto de desmoronarse. Pasé las siguientes horas revisando la laptop. Una carpeta enterrada dentro del correo electrónico destacaba, conversaciones archivadas bajo una etiqueta llamada Corazón Valiente. Había docenas de correos en un hilo llamado Operación Corazón Valiente que se remontaban a casi 7 meses atrás. Los primeros mensajes eran bromas vagas, pero rápidamente se volvieron serios. Había fotos adjuntas del plano de la casa, notas sobre el mejor momento para actuar después de un turno nocturno e incluso planes de respaldo en caso de que los vecinos los vieran o llamaran a la policía. No estaban improvisando. Un correo incluía un desglose de lo que cada persona debía llevar, sudaderas oscuras, guantes, pasamontañas. Nadie objetaba, a pesar de lo extremo del plan. Otro mensaje detallaba cómo hacer un arma falsa con un palo de escoba envuelto en cinta negra. Uno analizaba mi tiempo de reacción, diciendo que era predeciblemente tranquilo bajo presión, pero probablemente pelearía si se sentía acorralado. Incluso escribieron cómo dar golpes suaves para que pareciera real sin causar daño obvio. Reenvié todo el hilo a mi abogado, hice copias de seguridad en la nube cifrada y en una memoria USB. No iba a correr riesgos. Un correo destacaba, Marisa había escrito, puede que se altere, pero lo entenderá cuando sepa que fue por amor.
Otro primo respondió, si esto no lo sacude, nada lo hará. Se ha acostumbrado demasiado a la comodidad. Mi abogado redactó una carta formal al abogado de Marisa solicitando una declaración sobre su participación directa. El mensaje dejaba claro que si ella había coordinado o aprobado el plan, sería incluida en la demanda civil por negligencia premeditada. Su equipo respondió que los correos estaban descontextualizados y eran antiguos, que nunca se había aprobado la broma ni se pretendía llevarla a cabo, que solo eran bromas familiares exageradas. No lo creímos. Mientras tanto, empecé a recibir mensajes extraños de compañeros de trabajo. Alguien había creado un perfil falso en redes sociales con mi foto. La cuenta publicaba discursos largos diciendo que exageré una broma inofensiva, arruiné un matrimonio por orgullo y que no se me debía confiar en trabajos de alta presión. La gramática era mala, pero el daño era real. Algunos clientes que seguían a la empresa dejaron comentarios preguntando si yo era el paramédico de la invasión. Informé a mi supervisor y al gerente de TI. Rastrearon la IP hasta un proveedor local. La policía la vinculó con un primo de Marisa, el mismo que compartió el plano de la casa. Se abrió formalmente un caso de acoso cibernético. Mi empresa respondió de inmediato, mejoraron la seguridad de la oficina, instalaron cámaras en el estacionamiento y acceso con tarjeta a áreas restringidas. Me dieron un lugar privado para estacionar junto a la entrada trasera. Recursos Humanos celebró una reunión con el equipo legal y emitieron un memorando de apoyo total y tolerancia cero ante cualquier interferencia externa. Ese fin de semana, el equipo legal de Marisa envió una propuesta, un acuerdo de separación sin culpa, con cláusulas de confidencialidad mutua, retiro de todas las demandas y el fin inmediato del contacto con los medios. A cambio, pedían que nos separáramos en silencio. Rechacé. Mi abogado envió una negativa formal y presentó un aviso de intención de demandar a Marisa, su tío, sus dos primos y su padre por angustia emocional, daños a la propiedad y gastos legales. Como parte de la preparación del juicio, mi abogado sugirió que comenzara terapia psicológica, no solo por salud, sino también como documentación legal. 2 días después, me reuní con una terapeuta licenciada y comencé sesiones semanales. Ella realizó una entrevista de admisión completa y creó un informe de progreso que sería incluido en la demanda civil. En ese punto, el caso ya no se trataba solo de una noche. Se trataba de todo lo que vino después, el acoso, las amenazas, la difamación en línea, el acecho y el intento coordinado de quebrarme. Y aún con órdenes judiciales y pruebas digitales, era claro que no habían terminado. El juicio penal comenzó un lunes por la mañana, a puerta cerrada por orden judicial. Solo las personas directamente involucradas podían entrar. Testifiqué temprano. El fiscal me pidió que relatara todo lo ocurrido la noche que llegué a casa después del turno nocturno. Di un relato detallado, desde ver la puerta colgando hasta ser atacado en la sala, inmovilizar a uno y llamar a la policía. Luego, el tribunal vio las grabaciones de la cámara del timbre y del sistema de seguridad interno. Los videos mostraban claramente a 3 hombres enmascarados entrando, destrozando la sala y escondiéndose antes de que yo entrara. En cuanto abrí la puerta, saltaron. Se escuchaban amenazas y el forcejeo. Después se mostró la grabación de la cámara corporal de la policía, los arrestos y mi declaración mientras uno de los primos estaba esposado en la acera. A mitad del juicio, el tío de Marisa aceptó un acuerdo, se declaró culpable a cambio de una condena reducida con servicio comunitario en lugar de prisión. También aceptó una orden de no contacto permanente. Los 2 primos, sin embargo, se declararon no culpables. Sus abogados argumentaron que el incidente fue una representación, que había sido ensayado y que yo supuestamente lo había aprobado con anterioridad. El juez preguntó si había alguna prueba escrita o verbal de consentimiento. No la había. El fiscal lo dejó claro, nada de lo que ocurrió se parecía a un consentimiento, y las grabaciones de seguridad lo confirmaban. Marisa fue llamada a testificar. Entró con su abogado y subió al estrado. Cuando le preguntaron sobre su participación, afirmó que la broma se había discutido meses atrás pero que fue descartada. Bajo interrogatorio, se le mostraron copias de los correos de la Operación Corazón Valiente, especialmente el mensaje donde escribió, solo asegúrense de que no llame a la policía demasiado pronto. Le preguntaron por qué, si sabía que la broma había sido retomada, no me había advertido. No tuvo respuesta. Evitaba el contacto visual, pausaba entre respuestas y dio cronologías vagas que no coincidían con los registros. Después de que bajó del estrado, el fiscal del distrito presentó una moción para investigarla por poner en peligro de forma imprudente. La moción citaba su conocimiento documentado del plan, su falta de intervención y el rastro digital que mostraba su apoyo.
Al mismo tiempo, instruye a mi abogado para que agregara formalmente a Marisa y a su padre a la demanda civil, a Marisa por complicidad indirecta y a su padre por interferencia en el lugar de trabajo, difamación y acoso en línea. Al final del segundo día del juicio penal, se había reunido una multitud fuera del juzgado. Algunos sostenían carteles apoyando mi derecho a la seguridad, otros, claramente del lado de Marisa, sostenían pancartas hechas a mano con frases como "no rompes la tradición y la debilidad destruye familias". Seguridad mantuvo a todos separados. Mientras salía del edificio y me dirigía hacia mi auto, alguien lanzó un huevo que estalló en mi parabrisas. La persona fue arrestada de inmediato. Resultó ser amigo de uno de los primos de Marisa. Esa noche, un podcast legal subió un episodio completo con mi abogado como invitado. El presentador analizó las implicaciones de lo que llamó violencia basada en iniciación, comparándola con casos de novatadas y acoso laboral. El episodio se volvió semi-viral. A la mañana siguiente, más personas hablaban del caso en línea, y un medio de noticias local lo recogió. Publicaron un artículo que incluía un clip filtrado del testimonio de Marisa, donde ella tenía dificultades para explicar por qué no detuvo la broma. El artículo no mencionaba mi nombre, pero hacía referencia clara al caso. Los comentarios no se hicieron esperar, algunos estaban indignados, otros debatían si las pruebas familiares deberían criminalizarse. Pocos defendían la tradición, la mayoría no lo hacía. Entonces, ocurrió algo inesperado, empecé a recibir cartas. Algunas escritas a mano, otras mecanografiadas. Todas anónimas. Venían de personas que habían pasado por pruebas similares en sus propias familias. Uno describía haber sido encerrado en un armario por sus suegros como una broma, otro mencionaba un secuestro falso camino a su despedida de soltero. Un tercero relataba cómo los familiares de su esposa lo abandonaron en el bosque durante un ejercicio de confianza. Cada carta terminaba igual, agradeciéndome por no dejarlo pasar. Mi abogado me llamó más tarde esa semana. El juez había fijado oficialmente la fecha para el juicio civil. Duraría entre 4 y 5 días, dependiendo de la disponibilidad de los testigos. Presentaríamos todo: correos electrónicos, videos, registros de acoso, interferencia en el trabajo y el informe de daño emocional de mi terapeuta. Antes de colgar, me recordó que las cosas podrían escalar. Con el juicio penal llegando a su fin, el enfoque cambiaría. Podrían intentar llegar a acuerdos, enviar más ofertas o incluso iniciar otra campaña de difamación. Me dijo que siguiera documentando todo, que mantuviera la calma y confiara en el proceso. Así lo hice. Me mantuve alejado de Internet. Dejé activadas las cámaras de seguridad. Hice copias de todo lo que recibía. Y asistí a terapia cada semana, no solo porque ayudaba al caso, sino porque necesitaba que alguien llevara registro del peso de todo lo que había pasado. La siguiente fase se acercaba rápido. El caso penal había levantado el telón, el caso civil pondría todo por escrito, de forma oficial. Unos días antes del inicio del juicio civil, me notificaron los papeles del divorcio. Marisa lo había presentado oficialmente y además exigía manutención conyugal. Su petición afirmaba que mi persecución legal vengativa le había causado un grave sufrimiento emocional y dañado su vida profesional. Según su demanda, yo había destruido intencionalmente su reputación y creado un entorno hostil que hacía imposible la reconciliación. Mi abogado redactó una respuesta inmediata. Incluimos los correos de la broma, las grabaciones de vigilancia y el rastro digital que la vinculaba con la planificación. Un equipo forense extrajo datos de su teléfono, mensajes que había enviado y luego borrado. Uno destacaba: la mañana de la invasión a la casa, ella le había escrito a uno de sus primos, "buena suerte. Solo asegúrense de que no llame a la policía demasiado pronto". Ese único mensaje destruyó el fundamento de toda su demanda de divorcio. Presentamos el mensaje al tribunal, y el juez lo revisó junto con las pruebas ya archivadas. La solicitud urgente de manutención conyugal fue denegada de inmediato. El tribunal reconoció que Marisa tenía conocimiento previo del incidente y que lo había alentado. La respuesta del juez fue breve, lo llamó una mala conducta clara y orquestada. Al mismo tiempo, uno de los primos involucrados en el ataque cambió su declaración. Después de ver todos los registros de mensajes y saber que podría ser considerado responsable financiero en el juicio civil, admitió su culpabilidad y accedió a colaborar con la corte. Los otros primos aún decidieron luchar contra los cargos. Su abogado mantuvo la defensa de que fue una actuación que salió mal, pero esa narrativa se vino abajo después de que el jurado vio los videos, leyó los correos y escuchó la cronología presentada por los fiscales. El jurado emitió una condena por agresión grave y entrada ilegal. A medida que se acercaba el juicio civil,
el tribunal exigió que me sometiera a una evaluación psicológica. Era un procedimiento rutinario en casos que implican reclamos por angustia emocional. Me sometí a 2 evaluaciones completas con una especialista licenciada asignada por el juzgado. Una semana después llegó el informe. Los hallazgos confirmaron que había desarrollado un trauma por estrés agudo como resultado directo de la invasión domiciliaria simulada, el acoso que la siguió y las amenazas constantes. El informe respaldaba por completo mi reclamación. Entonces el enfoque volvió hacia el padre de Marisa. El tribunal citó sus registros telefónicos después de que testigos informaran que los había contactado antes de la audiencia penal. Las llamadas estaban grabadas, había contactado a varias personas de la lista de testigos, instándolas a reconsiderar testificar y a proteger el legado familiar. El tribunal lo acusó de obstrucción y fue puesto bajo investigación formal. Una vez que los registros de llamadas se ingresaron como evidencia, se ordenó a Marisa regresar al estrado. Esta vez bajo advertencia de perjurio. Sus declaraciones anteriores, en las que decía que no sabía nada de la broma y pensaba que había sido cancelada, ahora se contradecían con sus correos electrónicos y mensajes de texto. Fue interrogada nuevamente, esta vez con los nuevos datos frente a ella. No negó haber escrito los mensajes, pero afirmó que no pensaba que realmente fueran a llevarlo a cabo. El tribunal no aceptó eso como defensa. Esa misma semana, atacaron mi casa otra vez. Esta vez no fue una nota ni una protesta. Alguien roció pintura roja en la puerta del garaje, arrojaron huevos podridos a las ventanas y esparcieron basura por los escalones del frente. Extraje las grabaciones de seguridad y las envié a la policía. Las cámaras captaron a un hombre con sudadera con capucha y gorra, su rostro era parcialmente visible mientras se inclinaba para pintar. Los oficiales lo identificaron al día siguiente, era un amigo cercano del padre de Marisa. Fue arrestado por vandalismo y allanamiento. Mi abogado presentó una moción para ampliar la orden de restricción existente. El juez la aprobó. La orden se actualizó para cubrir a todos los parientes nombrados y asociados cercanos de la familia de Marisa. Cualquier persona vinculada al acoso, ya sea en línea o en persona, tenía ahora prohibido legalmente contactarme, acercarse a mi casa o a mi lugar de trabajo. El tribunal también notificó a la policía local y marcó mi dirección para una respuesta rápida en caso de incidentes futuros. Con el juicio acercándose y las tensiones aún altas, decidí mudarme. Mi hermana y algunos amigos me ayudaron a trasladarme a una vivienda de alquiler temporal a unos 30 minutos de distancia. Era un lugar tranquilo, cerrado y con seguridad privada. Llevé solo lo esencial, documentos, equipo de trabajo y algo de ropa. Todo lo demás quedó guardado en un depósito. Cambié mi dirección postal, redirigí mis entregas y registré la nueva dirección ante el tribunal bajo una cláusula de confidencialidad para evitar más ataques. La mudanza me dio algo de respiro. El juicio estaba a solo unos días. El daño ya estaba hecho, pero al menos la siguiente parte sucedería en una sala del tribunal, no en la puerta de mi casa. La audiencia penal final concluyó a mitad de semana. La sala estaba llena de equipos legales, personal judicial y agentes, pero sin prensa. El juez emitió la sentencia final esa misma mañana. El tío de Marisa recibió 6 meses de cárcel, con clases obligatorias de control de ira y terapia supervisada por el tribunal. Su comportamiento durante el juicio, incluida su negativa a mostrar remordimiento y sus intentos de minimizar el incidente, jugaron en su contra. El primo que había cambiado su declaración a culpable fue sentenciado a libertad condicional y a completar 200 horas de servicio comunitario bajo supervisión judicial. El juez también le impuso una orden de restricción de 5 años que le prohíbe contactarme de cualquier forma. El segundo primo, el que insistía en que solo fue una broma que salió mal, fue declarado culpable de agresión con agravantes y entrada ilegal. Fue sentenciado a un breve periodo en prisión, seguido de libertad condicional, además de una sanción económica por los daños causados. Marisa no fue acusada de perjurio, pero el juez no la dejó libre de culpa. Antes de liberarla del estrado, le dio una amonestación formal. Citó su testimonio engañoso, su papel pasivo en la planificación y su falta de intervención, incluso tras revisar múltiples mensajes que discutían la broma en detalle. La declaración fue registrada en actas. El lado penal del caso se cerró. El juicio civil entró en plena marcha. Mi equipo legal amplió nuestras reclamaciones para incluir angustia emocional, daños a la propiedad y perjuicio a mi reputación. Los demandados eran Marisa, su tío, ambos primos y su padre. Cada uno recibió notificaciones formales con los cargos y las pruebas presentadas en su contra. Al mismo tiempo, mi empleador presentó una demanda por difamación contra el padre de Marisa.
El departamento legal de la empresa citó el informe anónimo que él había presentado meses atrás, acusándome de ser emocionalmente inestable e incapaz para el servicio. También incluyeron capturas de pantalla de sus publicaciones en línea, ya eliminadas, y del video donde me insultaba públicamente. El equipo de recursos humanos coordinó con asesores externos y la demanda se presentó discretamente a través de canales corporativos. El equipo legal de Marisa se puso en contacto pocos días después. Ofrecieron un acuerdo privado que incluiría un acuerdo de confidencialidad, cláusulas de silencio mutuo y la retirada de todas las demandas. Me negué. Mi abogado les informó que queríamos una resolución pública completa y un fallo judicial oficial. No habría cláusulas de silencio ni acuerdos secretos. A medida que se acercaba la fecha del juicio, mi abogado finalizó la lista de testigos. Incluía a mi terapeuta, quien había documentado mi diagnóstico de estrés desde el principio. Mi supervisor directo de la empresa de ambulancias aceptó testificar sobre las falsas acusaciones que recibió la compañía y su investigación interna. El primo menor de Marisa, quien había enviado la carta de disculpa admitiendo que participó bajo presión, también fue incluido. Su cooperación ayudaría a reforzar el patrón de coerción dentro de su familia. Siguiendo el consejo de mi terapeuta, me tomé un descanso de salud mental antes de que comenzara el juicio. Me quedé una semana con mi hermana, lejos del ruido, sin llamadas, sin pantallas, solo una oportunidad para reiniciar y entrar al tribunal enfocado. Mientras estaba allí, un podcast legal lanzó otro episodio sobre el caso. Esta vez, el anfitrión invitó a 2 abogados para analizar los ángulos psicológicos y legales de la situación. Hablaron del trauma ritualizado dentro de familias y cómo ciertas dinámicas tóxicas disfrazan el abuso como vínculo afectivo. El episodio fue ampliamente compartido. Por primera vez, la opinión pública empezó a inclinarse fuertemente a mi favor. Esa misma semana, una editorial contactó a través de mi abogado. Estaban interesados en un contrato para un libro, estilo Memorias, centrado en la resiliencia y la recuperación. No acepté de inmediato. Les dije que esperaría al veredicto final. 2 días después, Marisa publicó una larga declaración en una plataforma secundaria. Me culpó por el colapso de los lazos generacionales y afirmó que había destruido algo sagrado por despecho. No mencionó nombres, pero quedó claro a quién se refería. Mi abogado emitió inmediatamente una orden de cese y desistimiento, y la plataforma eliminó la publicación en pocas horas. Después de eso, no hubo más comentarios públicos de ella ni de su familia. El siguiente incidente ocurrió a plena luz del día. Estaba saliendo del supermercado con algunas bolsas cuando un hombre cruzó el estacionamiento, gritó mi nombre y me lanzó un vaso lleno de refresco. Me dio en la chaqueta y salpicó todo el carrito. Seguridad lo detuvo antes de que pudiera huir. La policía llegó en minutos y lo arrestó. Su nombre no me era familiar, pero al revisar sus antecedentes, resultó ser un primo lejano del padre de Marisa. Alguien que nunca había conocido, pero que claramente fue enviado con un propósito. Reporté todo a mi abogado, quien agregó el incidente al expediente de pruebas. A estas alturas, incluso las fuerzas del orden habían catalogado la situación como una campaña continua de intimidación. Esa misma tarde, recibí una llamada de mi equipo legal, confirmaron que la fecha del juicio civil estaba fijada, los testigos confirmados, las mociones presentadas y todas las pruebas entregadas. Mi abogado lo dijo directamente, esto estaba por terminar. Por primera vez en meses, yo también lo podía ver, una línea de meta. No era paz, aún no, pero quizás sí el final de la tormenta. El juicio civil comenzó un martes por la mañana y duró 4 días completos. Mi abogado empezó guiando al tribunal a través de la cronología, los correos electrónicos bajo el nombre de Operación Corazón Valiente, las grabaciones de la noche del ataque, las amenazas que siguieron y el acoso que sufrí, tanto en línea como en persona. Todo estaba respaldado por registros con sellos de tiempo, capturas de pantalla, informes policiales y evaluaciones certificadas por expertos. No quedaban dudas sin responder. Mi hermana testificó después. Describió los días que pasé en su casa, cómo tuve que cambiar mis rutinas y cuántas veces me llevó a mis citas solo para que no tuviera que salir solo. Luego testificó mi supervisor directo, confirmando el informe anónimo enviado a la línea confidencial de la empresa y el resultado de su investigación interna. También explicó cómo todo nuestro departamento tuvo que ajustar operaciones durante una semana mientras lidiaban con las consecuencias. Finalmente, declaró mi terapeuta. Explicó al tribunal mi diagnóstico, el impacto que el evento tuvo en mi funcionamiento diario, los signos de interrupción del sueño, ansiedad en el trabajo y la tensión emocional prolongada producto de los actos repetidos de acoso.
El juez permitió que su informe completo fuera ingresado como evidencia. El equipo legal de Marisa trató de presentar todo como una tradición familiar malinterpretada. Repitieron palabras como vínculo, legado y malentendido interno. El juez no permitió que esa línea de defensa continuara. Declaró claramente que el trauma emocional y la agresión física no podían justificarse bajo el pretexto de la tradición. El argumento fue descartado antes de que tomara fuerza. Mi equipo legal entonces presentó un desglose detallado de los daños financieros, el costo de las sesiones semanales de terapia, mejoras en seguridad privada para mi casa, salarios perdidos por tiempo fuera del trabajo, honorarios legales, gastos de reubicación y daños a propiedad personal. El juez lo revisó todo sin demora. En el último día del juicio, el tribunal falló a mi favor. El total de indemnización otorgada fue de $80,000. De esa cantidad, $50,000 debían ser pagados en conjunto por el tío de Marisa, ambos primos y su padre. Los $35,000 restantes fueron asignados directamente a Marisa por su papel documentado en permitir el plan y su omisión al no intervenir. Junto con la sentencia, el juez emitió una orden permanente de no contacto contra todos los involucrados, contacto directo, alias digitales o intentos de terceros, todo estaba prohibido. Cualquier violación sería considerada desacato penal. También se ordenó a Marisa que publicara una retractación legal formal, escrita y revisada por el tribunal. Se le prohibió hablar de mí en cualquier contexto público o privado, en línea, fuera de línea, verbal o por escrito. El divorcio se finalizó. Bajo el acuerdo prenupcial que habíamos firmado antes del matrimonio, Marisa no recibió ningún tipo de pensión conyugal. Todos los bienes compartidos se dividieron según los términos estipulados en el contrato. Su equipo legal no lo impugnó, el acuerdo era infalible. Esa misma semana, mi empleador emitió un comunicado público a través de su canal oficial. Reconocía el resultado del juicio, expresaba su apoyo a mi decisión de protegerme y reafirmaba la postura de la empresa sobre la seguridad en el trabajo y la tolerancia cero ante acoso externo. El equipo interno indicó que la moral de los empleados aumentó casi de inmediato. La familia de Marisa guardó silencio tras la sentencia. No hubo más videos, ni protestas, ni campañas en redes sociales. Ya fuera por temor a más demandas o porque su historia se derrumbó bajo el escrutinio, desaparecieron del ojo público. Mi abogado monitoreó la situación durante algunas semanas, pero no se reportaron nuevos intentos de interferencia. Poco después puse mi casa en venta de forma discreta. Se vendió rápido. Usé los fondos para mudarme a una ciudad cercana, donde alquilé una pequeña casa adosada con acceso controlado y una comunidad con vigilancia vecinal activa. Solo mi hermana, mi empleador y un amigo cercano conocían mi nueva dirección. Cambié mi número de teléfono, eliminé cuentas antiguas y creé nuevos perfiles con credenciales privadas. Bloqueé cualquier rastro digital vinculado a Marisa o a sus familiares. Unos meses después de mudarme, recibí un mensaje a través de un contacto en común. Un amigo de la infancia, con el que no hablaba desde hacía casi una década, quería reencontrarse. Nos reunimos para tomar un café en una tarde lluviosa y hablamos durante 2 horas. Fue la primera conversación casual que tuve en mucho tiempo que no se trataba de tribunales, trauma o estrategias legales. Mirando atrás, todo el calvario duró casi un año. Una broma planificada se convirtió en juicios, órdenes de restricción, demandas, atención mediática y más papeleo legal del que jamás imaginé enfrentar. Y lo peor de todo comenzó bajo la bandera de una tradición, intentando demostrar mi valía ante una familia que nunca pedí impresionar. Nunca obtuve ese tipo de cierre donde alguien admite su culpa y se disculpa. Pero obtuve paz. Obtuve distancia. Recuperé mi seguridad. Y eso fue suficiente. No estoy tratando de olvidar lo que ocurrió. Simplemente, por fin puedo vivir sin que me persiga a cada paso del camino. Caminé 5 kilómetros de regreso a casa desde la escuela todos los días. Mi familia no quería que usara el auto bonito, que era incluso más importante que yo. Soy un chico de 17 años que vive en un pueblo rural donde la parada de autobús más cercana está a millas de distancia y no hay absolutamente ningún transporte público. Mi escuela secundaria está a 3 millas de mi casa, lo cual no suena tan mal hasta que lo haces a pie todos los días, sin exagerar. Camino de ida y vuelta, un total de 6 millas, llueva, haga sol o frío extremo. Empezó por necesidad, pero ahora es simplemente mi realidad. Tenemos 2 autos en casa. El primero es un sedán viejo, destartalado, que prácticamente se está desarmando. Piensa en aire acondicionado roto, problemas con el motor, frenos que chillan como un animal moribundo.
El segundo es una SUV de lujo brillante y más nueva, ni siquiera tiene un año de uso, y mi papá la trata como si estuviera hecha de oro. La pule todos los fines de semana como si fuera el logro de su vida. Él y mi mamá actúan como si fuera un objeto sagrado. Nadie la toca a menos que ellos lo digan. Mi hermana, que tiene 19 años, todavía vive en casa. Está tomando clases a tiempo parcial en la universidad local, pero la mayoría de los días ni siquiera tiene que estar en el campus. Aún así, tiene prioridad sobre la SUV. La conduce para ir de compras, reunirse con amigas a tomar café o hacer diligencias que fácilmente podrían hacerse con el sedán viejo, si funcionara. Apenas la usa para cosas académicas, pero de alguna manera siempre está disponible para ella. Antes de todo esto, solía recibir transporte a la escuela por parte de mi papá. Eso se detuvo cuando consiguió un nuevo trabajo con horarios más largos. Pensé que el siguiente paso lógico sería comenzar a conducir yo mismo. Tengo mi licencia desde hace casi un año, sin accidentes ni multas. Así que pregunté si podía usar la SUV solo para ir a la escuela y volver. Esa solicitud no fue bien recibida. La rechazaron de inmediato. Mi mamá dijo que el seguro se dispararía si yo la conducía. Mi papá afirmó que la rayaría o arruinaría la alineación simplemente por estar cerca. Cuando señalé que el sedán era poco confiable, dijeron que eso era todo lo que yo merecía de todos modos. Una semana después, se averió por completo. Ni siquiera arrancaba en la entrada de la casa. Pensé que eso finalmente los convencería. No fue así. Incluso sin un vehículo en funcionamiento, se negaron a dejarme acercar a la SUV. Mi mamá me dijo que no era para niños. Mi papá solo dijo que necesitaba aprender a apreciar lo que tenía, que en ese momento eran mis dos pies. Mientras tanto, mi hermana seguía usando la SUV para hacer recados y salir con amigas que viven a 5 minutos. Me ofrecía pagar la gasolina. Incluso dije que cubriría los cambios de aceite y la limpieza si tan solo me dejaban usarla para ir y volver de la escuela. Ni siquiera respondieron. No estaba pidiendo llevarla de viaje o pasear sin rumbo, solo 15 minutos en cada dirección 5 días a la semana. Aún así, una noche durante la cena lo mencioné de nuevo. Mi mamá simplemente se rió y dijo que si realmente me importaba tanto, que fuera caminando. Así que lo hice. A partir de la mañana siguiente, caminé. Eso fue hace 5 meses. Desde entonces, he ido caminando a la escuela y de regreso todos los días. No importa si está lloviendo a cántaros o si hace más de 30 grados, camino. He llegado a la escuela completamente empapado, temblando o sudando a través de mi ropa. Nadie en casa me preguntó jamás si necesitaba un aventón o siquiera cómo me fue en el día. Con el tiempo, mis profesores comenzaron a notarlo. Me veían entrar con los zapatos mojados o respirando con dificultad por el calor. Un día, una orientadora escolar me llamó aparte y me preguntó si todo estaba bien en casa. No dije mucho, pero fue suficiente para levantar una alerta. Terminó llamando a mis padres para preguntar. Según ella, mi mamá les dijo que yo amaba hacer ejercicio y que elegía caminar. Nada más lejos de la verdad. Nunca se me dio una opción. Era caminar o faltar a la escuela por completo. No quería quedarme atrás, así que seguí caminando. En algún momento me di cuenta de que necesitaba documentarlo todo, por si alguien cuestionaba mi situación. Tomé fotos del sedán con el capó levantado y las partes oxidadas del motor. Capturé pantallazos de mensajes donde pedía usar la SUV y no me respondían. Incluso guardé un archivo con reportes meteorológicos locales de los días que caminé bajo tormentas o alertas de calor. No se trataba de venganza, no quería causar drama. Solo quería un registro en caso de que las cosas empeoraran. Y lo hicieron, pero eso es para más adelante. Por ahora, esto es solo donde todo comenzó. Un auto que nunca se me permitió tocar, una caminata que se convirtió en mi rutina diaria y una familia que trató a una máquina como si fuera más importante que yo. Unas semanas después de que comencé a caminar todos los días a la escuela, una vecina se detuvo durante una fuerte tormenta. Estaba empapado de pies a cabeza, mi mochila estaba completamente mojada y mis zapatos hacían ruidos de chapoteo con cada paso. Bajó la ventanilla, me ofreció una toalla para el asiento y me dijo que subiera. No discutí. Me llevó todo el camino hasta la escuela sin hacer demasiadas preguntas. Un par de días después me vio caminando otra vez, esta vez con frío, y me ofreció otro aventón. Eso empezó a suceder más seguido. No todos los días, pero lo suficiente como para que dejara de temer tanto la caminata. Eventualmente, otras personas del pueblo comenzaron a notarlo también. No es un lugar grande y las noticias se esparcen rápido.
Supongo que la gente empezó a preguntarse por qué el chico de la casa con la SUV nueva caminaba bajo cualquier clima, mientras su hermana paseaba cómoda. Los susurros se convirtieron en preguntas discretas en el restaurante local, en la iglesia e incluso en la gasolinera. La gente no confrontó directamente a mis padres, pero lo notaron. Y cuanto más lo notaban, más se difundía. Un día, la hija de la vecina, que es un año mayor que yo y va a otra escuela secundaria, compartió una publicación en línea sobre un estudiante del pueblo. No mencionaba nombres, pero todos los locales sabían exactamente de quién hablaba. Escribió sobre cómo un chico del pueblo tenía que caminar millas cada día mientras el auto de su familia se quedaba brillante en la entrada, sin usarse, salvo para salidas ocasionales de su hermana. Escribió sobre verlo caminar bajo tormentas y olas de calor. La publicación fue compartida varias veces en grupos locales de Facebook, aunque yo no tuve nada que ver con su creación. Fue entonces cuando las cosas realmente estallaron en casa. Mi madre irrumpió en mi habitación una noche con la clase de energía que la gente reserva para incendios domésticos. Agitaba su teléfono en el aire, exigiendo saber por qué estaba contando historias a los vecinos. Traté de explicar que yo no había dicho nada. No le importó. Para ella, el hecho de que la gente hablara significaba que yo debía haber hecho algo. Mi padre también intervino. Se paró en la puerta, con los brazos cruzados, y llamó a la SUV un símbolo de la dignidad familiar. Dijo que un adolescente no tenía por qué poner sus manos sobre algo tan valioso. Era como si el auto fuera realeza y yo el sirviente contratado. Mi hermana tampoco se contuvo. Les dijo a mis padres que yo estaba celoso de ella y tratando de provocar drama. Afirmó que necesitaba la SUV más que yo para su imagen profesional y sus conexiones. No la había visto poner un pie en el campus en más de una semana, pero aún así usaba la SUV casi todos los días. Les dije que no la necesitaba a tiempo completo, solo en emergencias. Dijeron que no, sin siquiera parpadear. Unos días después, volvía caminando a casa cuando empezaba a oscurecer. Había llovido más temprano y la acera era irregular en algunas partes. Mi tobillo se torció con fuerza en un tramo roto del pavimento. Caí al suelo rápidamente y tuve que sentarme un rato antes de poder ponerme de pie. Se hinchó de inmediato. Llamé a ambos padres. No respondió ninguno. Esperé 5 minutos, volví a intentarlo, aún nada. Así que cojeé todo el camino de regreso a casa. Me tomó casi una hora y arrastraba la pierna todo el tiempo. A una cuadra de mi casa, la misma vecina que me había dado aventones me vio y se detuvo de nuevo. Ni siquiera preguntó qué había pasado. Simplemente me ayudó a subir al auto y me llevó directo a urgencias. Me hicieron radiografías y vendaron mi tobillo. Nada roto, pero gravemente torcido. Me dieron un soporte y muletas. Y me dijeron que descansara al menos una semana. Mis padres no vinieron, no llamaron cuando llegué a casa, ni siquiera preguntaron por qué usaba muletas. Mi madre actuó como si estuviera haciendo un espectáculo. Mi padre me dijo que estaba siendo dramático y tratando de hacerlos quedar mal otra vez. No discutí, simplemente fui a mi habitación. La clínica envió un informe a la escuela y la consejera se enteró. Eso llevó a una visita de bienestar por parte de una trabajadora de servicios infantiles. Apareció sin previo aviso una tarde. Yo aún no había llegado a casa, pero mis padres sí. Según la vecina, los gritos se escuchaban desde la calle. Para cuando llegué, mi madre caminaba furiosa por la cocina. Me culpó de todo, de los rumores, de la visita de los servicios sociales, de toda la atención. Me dijo que ya no se me permitía salir de casa después de la escuela a menos que fuera por algo productivo. La SUV fue cerrada con llave desde ese momento. Mi hermana todavía tenía la llave, pero ahora el auto se quedaba estacionado casi todos los días. Yo aún tenía que caminar, incluso con el tobillo vendado. Nadie se ofreció a cambiar eso. Me dijeron que me las arreglara solo. Esa noche me senté en la cama con las luces apagadas y tomé una decisión silenciosa. Saqué mi teléfono de respaldo, el que tenía escondido, y le escribí a mi tía. Vive en el pueblo de al lado. No habíamos hablado en años porque ella y mi madre tuvieron una pelea, pero recordaba que siempre fue amable conmigo cuando era más pequeño. No le pedí mudarme ni me quejé, solo le conté lo que había estado pasando últimamente. Me respondió en menos de 10 minutos. Mi tía, la hermana menor de mi madre, contestó el mismo día que le escribí. Me dijo que ni siquiera tenía que preguntar, que si alguna vez necesitaba un lugar a donde ir, su puerta estaba abierta. No presionó ni hizo muchas preguntas. Solo me dijo que la mantuviera informada y que me cuidara.
No había hablado con ella en años, pero sonaba exactamente como la recordaba, tranquila, firme y directa. Unos días después, mis padres se enteraron. Mi hermana me escuchó hablando con alguien en el porche y fue de chismosa. Mi madre se volvió a enfurecer. Me acusó de intentar volver a la familia en su contra. Mi padre llamó a mi tía una mala influencia y me dijo que tenía prohibido contactarla. Hizo una escena diciendo que ella era la oveja negra de la familia y que siempre había intentado llamar la atención. No dije nada, pero tampoco dejé de escribirle a mi tía. Solo me volví más cuidadoso. Unos días después, la vecina que me había estado dando aventones me entregó un pequeño paquete por la cerca trasera. Mi tía había enviado un teléfono prepago a través de ella. Totalmente nuevo, sin rastreo GPS, sin aplicaciones, solo llamadas y mensajes de texto. Lo cargué en el garaje y lo escondí debajo de la caja de herramientas. Así fue como seguimos en contacto, de forma tranquila y segura, sin interrupciones. Para entonces, ya llevaba semanas recopilando pruebas. Tomé fotos del sedán averiado otra vez, con nuevas marcas de tiempo. Guardé mensajes de texto de mis padres, incluyendo uno de mi madre donde escribió: el auto importa más que tus quejas. Capturé las conversaciones donde me ofrecía pagar la gasolina y fui ignorado. Incluso guardé mi informe de la visita al centro médico por el tobillo. Empecé a poner todo en una carpeta, impreso y respaldado. Comencé a guardar ropa, documentos y cuadernos escolares con la vecina por si acaso. No era mucho, solo lo suficiente como para poder irme en poco tiempo si era necesario. La vecina no hizo preguntas. Vació un espacio en su cobertizo y me dio una llave de repuesto. Mientras tanto, la consejera escolar me presentó a alguien de un grupo de apoyo legal que ayuda a estudiantes que sufren negligencia emocional. Nos reuníamos durante el almuerzo en su oficina. También me dieron una carpeta, con listas de verificación, contactos de emergencia y guías sobre cómo solicitar una tutela alternativa si las cosas empeoraban. Mi hermana se enteró de todo y lo publicó en redes. Subió historias y mensajes en chats grupales diciendo que yo era un mimado y que estaba haciendo un berrinche porque no podía usar la SUV, aunque unos días antes había intentado pasarme una nota en la escuela. Me llamó quejumbroso y dijo que estaba intentando destruir a la familia por nada. Un compañero me mostró capturas de lo que escribió. Ya se estaba esparciendo. Ese mismo día, entré a la escuela y pude sentir la tensión. Algunas personas apartaban la mirada al pasar, otras susurraban en las esquinas. Pero no duró mucho. Unos compañeros que normalmente no hablaban con nadie se me acercaron entre clases. Uno me ofreció un aventón para el día siguiente. Otro me cubrió cuando tuve que salir antes para una reunión con la consejera. Ninguno lo hizo ver como algo grande. Solo ayudaron. A pesar de todo, logré mantener mis calificaciones estables. Algunos profesores comenzaron a revisar cómo estaba con más frecuencia. Me nominaron para un campamento académico competitivo de verano, uno de esos programas para estudiantes con buen desempeño en ciencias y escritura. Cuando llegó la carta de aceptación, la llevé a casa y pregunté si podía usar la SUV solo para ir y volver. Mis padres se rieron. Mi madre dijo que sonaba como unas vacaciones para nerds. Mi padre dijo que nadie iba a reorganizar su vida por un pasatiempo de 2 semanas. Le conté a mi tía y se ofreció a llevarme ella misma, incluso dijo que podíamos hacer del viaje un buen día juntos. Lo mencioné en casa y se convirtió en otra pelea. Mis padres amenazaron con llamar a la policía si mi tía aparecía en su propiedad. Grabé esa amenaza y la guardé. La añadí a la carpeta de pruebas. También capturé nuevas publicaciones de mi hermana donde se burlaba de que yo cojeaba por la escuela y me llamaba consentido. La consejera me ayudó a organizar todo. Imprimimos los correos, los mensajes, la factura de la clínica, incluso los reportes del clima. Me explicó cómo preparar la documentación para una posible solicitud de tutela. Lo reunimos todo en un solo paquete. No era para llevarlos a juicio todavía. Era solo un registro, una imagen completa de lo que había estado ocurriendo durante meses. No me fui de inmediato. Le dije a mi tía que permanecería en silencio hasta que se confirmaran mis calificaciones finales y mi lugar en el campamento de verano. Ella estuvo de acuerdo, pero las ruedas ya estaban en movimiento. La vecina tenía mis cosas esenciales, la consejera tenía mi expediente y la asesora legal estaba en espera. Todo lo que quedaba era esperar el momento adecuado para actuar. El correo electrónico llegó el viernes por la tarde. Estaba sentado en la oficina de la consejera esperando una reunión cuando me dijo que lo abriera. Era mi aceptación oficial al campamento académico de verano, confirmación completa con fechas, detalles de viaje y un resumen del programa.
Ella sonrió y dijo que ya había reenviado la información a mi tía, quien respondió casi de inmediato diciendo que ayudaría en todo lo que pudiera. Ese fue el momento en que el plan dejó de ser una idea y se volvió real. Esperé hasta la cena esa noche para decírselo a mis padres. Les entregué una copia impresa de la carta de aceptación. Mi madre apenas la miró, rodó los ojos y dijo que era una pérdida de gasolina. Me recordó una vez más que la SUV no se usaría para viajes frívolos. Mi padre no levantó la vista de su plato. Dijo que sonaba como un campamento para nerds que no podían manejar el mundo real y se negó a ajustar nada en el horario familiar solo para enviarme. No discutí. En cambio, le escribí a un compañero de la escuela que también había sido aceptado en el programa. Sus padres ya lo iban a llevar, y le pregunté si podía unirme a ellos para el viaje. Aceptaron sin dudarlo y hasta lo confirmaron con el coordinador del programa. Coordinamos el horario de salida y comenzamos a planear la ruta. No le conté a nadie en casa hasta que todo estuvo listo. De alguna forma, mis padres se enteraron. Mi hermana probablemente me volvió a escuchar hablando por teléfono. Al día siguiente, mis padres me llamaron al salón y me acusaron de hacer cosas a escondidas. Mi madre dijo que estaba actuando como un huésped en mi propia casa. Mi padre dijo que no merecía representar a la familia en ningún lugar. Esa noche, cuando regresé, mi laptop ya no estaba. Se la habían llevado, junto con mi calculadora e incluso mi mochila. No me dijeron dónde estaban, solo que me las devolverían cuando comenzara a mostrar respeto. Llamé a mi tía usando el teléfono de respaldo y le conté todo. No perdió tiempo. A la mañana siguiente llamó a la escuela y habló directamente con el director. La escuela hizo arreglos para poner a la familia de mi compañero como mi contacto oficial de transporte. Mis padres fueron excluidos completamente del proceso. Mi consejera imprimió un formulario de permiso, me hizo firmarlo y lo envió por fax ese mismo día. Iría al campamento sin importar nada. Cuando llegó el día, empaqué lo poco que me quedaba y me encontré con la familia de mi compañero en el estacionamiento de un supermercado. Sus padres fueron cálidos y relajados. Me preguntaron qué me emocionaba estudiar. Me trataron como si fuera uno más de su familia, y eso me sorprendió. No actuaron como si me estuvieran haciendo un favor, simplemente actuaron como si yo importara. El campamento superó mis expectativas. Rotábamos por clases estilo universitario, nos alojábamos en dormitorios y trabajábamos en proyectos grupales con estudiantes de otras escuelas. Me invitaron a unirme a un equipo de investigación para un taller de ciencias. Obtuve las mejores calificaciones en una ronda simulada de debate y uno de los instructores me llamó aparte para decirme que mi ensayo fue el mejor que había leído esa semana. La familia con la que viajé me llamaba cada noche para ver cómo me iba. Me traían refrigerios y me preguntaban sobre mis clases como si fuera lo más normal del mundo. Esa semana entera no tuve que caminar bajo la lluvia, suplicar permiso ni justificar por qué merecía apoyo básico. Cuando regresamos, en el momento en que puse un pie en casa, fue como si no existiera. Nadie preguntó cómo fue el viaje. Nadie dijo bienvenido de vuelta. Mis padres no dijeron una sola palabra. Entré por la puerta, pasé por la sala y subí las escaleras sin que nadie levantara la mirada. En la escuela, mi hermana comenzó a esparcir una versión diferente de la historia. Les dijo a las personas que me había escapado para conseguir puntos extra porque no podía manejar la presión. Dijo que tuve un colapso por la tarea y que necesitaba una semana para encontrarme a mí mismo. El rumor no llegó muy lejos. Unos días después, durante una pequeña asamblea escolar, el director dijo mi nombre y me felicitó por mi desempeño en el campamento. Algunos profesores aplaudieron, varios compañeros se acercaron a estrecharme la mano después, e incluso unos me pidieron consejos para postular el año siguiente. En casa, la SUV no se había movido. Seguía en la entrada, impecable como siempre. Mi hermana ya no salía tanto, y aún así, el auto se limpiaba cada fin de semana. Una noche salí a tirar la basura y vi a mi padre limpiando los espejos con un trapo. La luz del porche estaba apagada, pero lo oí murmurando para sí mismo. Me quedé lo suficiente para oírle decir, al menos esto todavía tiene valor. Ese momento me lo dejó todo claro. La SUV nunca fue solo un auto. Era su símbolo, su orgullo, su prueba de que habían hecho algo bien. Dejarme usarla habría significado compartir el control, y eso era algo que no estaban dispuestos a hacer. A la mañana siguiente abrí una cuenta de ahorros para estudiantes en el banco local y comencé a depositar todo lo que ganaba con tutorías y trabajos extra. Sabía exactamente para qué estaba ahorrando, para mi propio vehículo, algo que nadie pudiera quitarme, encerrar o usar como amenaza.
Después de regresar del campamento, tomé más horas de tutoría a través del programa escolar después de clases y también empecé a ayudar en una librería local los fines de semana. Con la ayuda de mi tía, abrí una cuenta bancaria estudiantil usando su dirección para poder depositar mi dinero de forma segura. No era una gran cantidad, pero era mía, y necesitaba un lugar donde mis padres no pudieran tocarlo. Todo funcionaba bien hasta una noche en que mi padre notó una alerta del banco que apareció en el correo familiar compartido, vinculado a una cuenta antigua que olvidé desvincular. Mostraba una transferencia en efectivo desde el centro de tutoría. Me enfrentó, exigió acceso completo y me dijo que todo lo que ganara mientras viviera bajo su techo contaba como ingreso familiar. Le dije que no le daría mi dinero. Esa misma noche, al llegar a casa, mi laptop ya no estaba otra vez, junto con mi calculadora e incluso mi mochila. Dijo que no merecía lujo si no podía respetar las reglas de la casa. No discutí. En lugar de eso, fui a casa de la vecina y le conté. Ella fue a su garaje y regresó con una Chromebook vieja pero funcional que su hija usaba en la secundaria. Iba lenta, pero servía. Inicié sesión, actualicé mis cuentas escolares y la usé para postularme a un programa local de becas juveniles para estudiantes que enfrentan entornos familiares difíciles. La solicitud requería expedientes escolares, una carta de la consejera y documentos personales. Una semana después de enviarla, noté que faltaban algunos papeles en mi mochila, copias de mi acta de nacimiento, historial académico y la impresión de mi ensayo para la beca. Los guardaba todos juntos para mantenerlos seguros. Y habían desaparecido. Nadie admitió nada, pero tenía una fuerte sospecha sobre quién había revisado mis cosas. Por suerte, tenía copias de seguridad de todo en casa de la vecina. Reimprimí todo esa misma noche y volví a enviar la solicitud antes de la fecha límite. Para ese entonces, la casa se sentía como una sala de espera sin salida. Mis padres dejaron de hablarme por completo. Ya no gritaban, solo actuaban como si no existiera. Las cenas eran silenciosas. Si me sentaba en la mesa, nadie me dirigía la palabra. Si hacía una pregunta, me respondían con una sola palabra o simplemente me ignoraban. Una noche, mientras iba por un vaso de agua a la cocina, los escuché hablando. Estaban planeando vender el sedán viejo y descompuesto y usar lo que obtuvieran para unas vacaciones baratas, solo los tres. No se mencionó mi nombre. Era como si ya no formara parte de la familia. Esa fue la gota final. Llamé a mi tía y le dije que estaba listo. Ella me dijo que comenzaría con el papeleo con la escuela y los contactos legales. Al día siguiente, mi consejera me explicó cómo presentar una solicitud formal de reubicación a través del distrito. No fue rápido, pero era real. Antes de enviar los documentos, me senté y escribí una carta corta a mis padres. No grité ni los culpé, solo escribí lo que había pasado, cómo sus decisiones me habían afectado y por qué iba a seguir adelante sin ellos. Dejé la carta sobre la encimera de la cocina antes de ir a la escuela. Cuando regresé, la nota seguía allí. Alguien había garabateado encima con bolígrafo rojo, Madura. Sin nombre, sin firma, solo eso. A la mañana siguiente, la consejera envió todo al equipo de apoyo del distrito y puso en copia al defensor de la juventud. Ya habían leído mi expediente, desde la visita a urgencias hasta las capturas de pantalla y el historial de mensajes de texto, y dijeron que acelerarían el proceso. En casa comencé a prepararme en silencio. Cifré mis cuentas de correo electrónico y almacenamiento en la nube, cambié las contraseñas y actualicé toda la información de recuperación a un correo al que solo mi tía y yo teníamos acceso. Me aseguré de que ninguno de mis dispositivos pudiera ser rastreado o restablecido remotamente. Hice copias de seguridad de cada documento académico, financiero y legal, tanto en la Chromebook como en una memoria USB que escondí bajo una tabla suelta del piso en mi habitación. Cualquier objeto personal que no pudiera llevar fácilmente lo moví de regreso al cobertizo de la vecina, donde ya estaba guardada mi mochila de emergencia. Incluí útiles escolares extra, algo de ropa y mi carpeta académica. La vecina revisó de nuevo los candados del cobertizo y me dio una llave de repuesto que podía llevar en un cordón bajo mi camisa. Para el final de la semana, todo estaba listo. Solo faltaba la aprobación final del distrito escolar. Y una vez que llegara, no pensaba esperar permiso. Tenía un plan, un lugar, y por primera vez, el control de hacia dónde iba. Los documentos oficiales de transferencia se presentaron al comienzo del nuevo mes. La consejera escolar, mi tía y una abogada juvenil se encargaron juntos del proceso. Los documentos solicitaban custodia temporal y transferencia al cuidado de mi tía, citando negligencia emocional y un entorno familiar hostil.
Se adjuntó una carta de referencia del director de la escuela, quien me describió como resiliente, enfocado y de alto rendimiento bajo presión. Señaló mi rendimiento académico constante a pesar de las circunstancias en casa y mencionó el apoyo documentado que recibía de compañeros, personal y miembros de la comunidad. El distrito escolar procesó todo con rapidez. Mis padres recibieron el aviso por correo certificado. Según la consejera, respondieron en cuestión de horas, con llamadas telefónicas furiosas, mensajes de voz y correos electrónicos diciendo que mi tía me había lavado el cerebro. Acusaron a la escuela de ponerme en su contra y amenazaron con contactar abogados, medios locales y a cualquiera que los escuchara. Más tarde esa semana, mi padre se presentó sin invitación en la casa de la vecina. Golpeó la puerta tan fuerte que otros vecinos salieron a ver qué pasaba. La llamó desleal, dijo que estaba interfiriendo en asuntos familiares y la acusó de ocultar propiedad robada. Ella no respondió. Solo se quedó en la entrada con su teléfono grabando todo. Cuando él se fue, ella presentó una denuncia policial por acoso y entregó el video al departamento local. Ese mismo día, mi hermana volvió a publicar en línea. Escribió un mensaje largo diciendo que yo fingía ser abusado solo para librarme de los quehaceres y las reglas, contradiciendo sus intentos anteriores de contactarme a través de compañeros y vecinos. Afirmó que había mentido a todos para hacer quedar mal a la familia y dijo que era un malagradecido. Esta vez nadie le creyó. Algunos estudiantes de la escuela comentaron en su publicación, confrontándola. Un compañero compartió que me había visto caminar millas bajo tormentas. Otro dijo que yo ayudaba a su hermano menor con tutorías mientras lidiaba con todo en casa. Más estudiantes se unieron para defenderme y llamar falsa su versión de los hechos. La publicación fue eliminada y nadie volvió a mencionarla. 3 días después, tras una audiencia y revisión de los documentos, el tribunal concedió la reubicación temporal. El fallo permitió que viviera con mi tía mientras se realizaba una evaluación completa más adelante en el año escolar. No hubo apelaciones. La orden tenía validez legal. Mi tía no me dijo el día exacto en que vendría. Fue intencional. Una mañana antes de ir a la escuela, se detuvo frente a la casa justo después del amanecer. Ya tenía mis cosas esenciales empacadas en una bolsa de lona. Todo lo demás estaba almacenado en casa de la vecina. Salí por la puerta principal, pasé junto a la SUV que aún brillaba y subí al auto de mi tía sin mirar atrás. Nadie estaba despierto todavía. Para cuando mis padres se dieron cuenta de que me había ido, ya estaba al otro lado de la ciudad. Llamaron a la escuela para protestar por la mudanza. El distrito les informó que la transferencia ya estaba finalizada y protegida por orden judicial. La consejera me dijo después que mi madre gritó por teléfono exigiendo saber dónde estaba. Nadie le dio una respuesta. Lo primero que hice después de instalarme en casa de mi tía fue cortar todo contacto de forma permanente. Cambié mi número, eliminé todas las cuentas compartidas y bloqueé cada dirección de correo conocida vinculada a mis padres y mi hermana. También creé nuevas credenciales para todos mis portales académicos, actualicé mi información de contacto de emergencia y eliminé sus nombres de todos los formularios escolares. Mi tía me llevó a un pequeño concesionario a 2 pueblos de distancia. Con su ayuda y el dinero que había ahorrado de las tutorías, compré un sedán usado en buen estado. El auto no era lujoso, pero era mío. Lo registramos a mi nombre y lo aseguramos bajo su póliza. Pagué mi parte completa del seguro por el año. Guardé la llave de repuesto en una caja fuerte en su casa junto con todos los documentos. De vuelta en mi antigua casa, la SUV seguía sin moverse en la entrada. La vecina me dijo que no la había visto moverse desde que me fui. Estaba impecable, encerada, y ahí como si fuera un santuario. Nadie la conducía, nadie la necesitaba, pero seguía allí, prueba de todo lo que ellos consideraban más importante que yo. En la escuela, mis calificaciones comenzaron a subir. Sin el estrés de casa, terminaba las tareas antes de tiempo, lideraba grupos de estudio y me unía al equipo de debate. Unas semanas después de comenzar el semestre, recibí una carta ofreciendo inscripción anticipada en un programa de doble crédito con un colegio comunitario local. Acepté de inmediato. Terminaría la preparatoria y ganaría créditos universitarios al mismo tiempo. La primera mañana que conduje a clase en mi propio auto, nadie tuvo que abrir un garaje, nadie tuvo que aprobar mi ruta. Aparqué en un estacionamiento público, crucé el campus y me senté en la primera fila. No me perdí ni un solo paso. Por primera vez en años, nadie cuestionó si pertenecía a ese lugar, nadie me recordó que solo era un niño que debía quedarse callado y esperar su turno. Ya no era invisible. Tenía las llaves en la mano, un plan en la cabeza y nadie en mi camino.
Después de la mudanza, todo avanzó rápido. Mi tía me ayudó a inscribirme en un curso certificado de seguridad vial en el centro comunitario local. Era un programa de 4 semanas que se reunía 2 veces por semana en las tardes. Aprobé el examen final con puntuación perfecta. Con el certificado, mi tarifa de seguro bajó un poco y mi tía firmó conmigo una nueva póliza asequible usando su dirección. Tras hablar con un agente local de seguros, el auto quedó oficialmente a mi nombre, asegurado y completamente legal. Nadie podía quitármelo. Conseguí un trabajo de fin de semana en una pequeña librería independiente cerca del campus universitario. Era un lugar tranquilo con clientes habituales y un horario relajado. Los dueños me dejaban reabastecer estantes, manejar la caja y hasta me recomendaron a maestros locales que buscaban ayuda académica. Entre las tutorías y los turnos de fin de semana, pude cubrir gasolina, comida, útiles escolares e incluso empezar a ahorrar para una nueva laptop. La consejera de la escuela ya me había ayudado a postular al programa de doble crédito. Unas semanas después de instalarme, recibí el correo confirmando mi aceptación. A partir del próximo semestre, asistiría a 2 clases universitarias mientras terminaba los requisitos de la preparatoria. Los créditos contarían para ambos diplomas. Me reuní con la asesora del programa, seleccioné mis cursos, composición en inglés e introducción a la psicología, y agendé mi prueba de ubicación. De vuelta en el campus, apenas veía a mi hermana. Si nos cruzábamos en los pasillos, ella miraba hacia otro lado. Nunca me habló. Algunos profesores que antes eran callados comenzaron a asentir cuando entraba a clase. Uno incluso me pidió hablar después de clases para preguntarme cómo iba la transición. Nadie me trató como un caso especial, solo mostraron respeto. Más tarde ese mes, asistí a una cumbre juvenil regional organizada por una universidad local. Mi consejera me había nominado para un segmento de estudiante destacado. Durante el evento, compartí una versión corta de mi trayectoria académica, desde caminar solo a la escuela hasta ser aceptado en clases a nivel universitario. La sala entera me dio una ovación de pie. Una de las moderadoras del panel pidió hablar conmigo después para discutir oportunidades de becas. Mi tía sugirió terapia en algunas ocasiones. Trajo a casa algunos folletos y los dejó en la encimera, sin presionar. Le agradecí, pero le dije que por ahora quería enfocarme en la escuela y mi trabajo de medio tiempo. No volvió a mencionarlo. Un día, mientras conducía por la parte antigua de la ciudad, pasé frente a mi antigua casa. La SUV seguía allí, en la entrada, en la misma posición, tan limpia como siempre. Llantas impecables, ventanas relucientes, ni un solo rasguño. No la había visto moverse desde que me fui. Parecía más un trofeo que un vehículo, aún su orgullo. Una semana después, la consejera escolar me dijo que mi madre había intentado contactarla. Solicitó una reunión privada para hablar de las cosas. La consejera se negó y le recordó que yo había revocado todos los privilegios de comunicación a través de canales escolares. Mi expediente seguía bloqueado al acceso parental. Durante el almuerzo, una compañera mencionó que mi hermana había intentado mandarme una nota a través de ella, solo un trozo de papel doblado pidiendo si podíamos hablar. Le dije que no se involucrara, que estaba bien si lo tiraba. Asintió y no volvió a mencionarlo. Más tarde ese fin de semana, la vecina que me había ayudado meses atrás se encontró con mi tía en el supermercado. Dijo que mi padre había estado intentando quedar bien en la barbería, diciendo que su amor duro me había convertido en un hombre. Según ella, le contó a algunas personas que por cómo me crió, finalmente estaba aprendiendo responsabilidad. A comienzos de primavera, mi tía organizó una cena de agradecimiento en su casa. Invitó a la vecina, algunos profesores, el dueño de la librería y a mi consejera. Pusimos mesas plegables en el patio trasero y asamos hamburguesas. Antes del postre, mi tía me preguntó si quería decir algo. Me levanté y agradecí a todos por su nombre, por ayudarme a salir cuando no sabía cómo. La consejera se emocionó hasta las lágrimas. La vecina trajo una foto del primer viaje que me dio y dijo que siempre supo que yo tenía fuerza dentro de mí. Esa misma semana, recibí un paquete de aceptación de un programa estatal de excelencia. Beca completa, matrícula, comidas, libros y transporte. La directora del programa había asistido a la cumbre juvenil y recordó mi presentación. Dijo que yo era exactamente el tipo de estudiante que buscaban. El domingo decidí limpiar mi escritorio. Mientras revisaba carpetas viejas, encontré la carta que había escrito a mis padres antes de irme, la misma que marcaron con bolígrafo rojo. No la leí. Solo bajé las escaleras, abrí la puerta de la chimenea, encendí un fósforo y la arrojé dentro.
Me quedé allí hasta que se convirtió en ceniza. Luego cerré la puerta, subí las escaleras y comencé a redactar mi horario de clases para el próximo semestre. Mis cursos universitarios comenzaron a inicios del otoño. Estaba oficialmente inscrito en composición en inglés y fundamentos de derecho, como parte del programa de doble crédito. Las clases eran en tardes alternas y el resto de mi horario se dividía entre los requisitos de la secundaria, mi trabajo en la librería y el voluntariado en un centro juvenil una vez por semana. La estructura me ayudaba a mantenerme enfocado. Cada tarea la entregaba temprano, cada lectura la completaba antes del plazo. En la tercera semana, mi profesora de inglés me pidió hablar después de clase. Había notado mi constancia y atención al detalle. Una semana después, me ofreció una posición de asistente de enseñanza a medio tiempo para su curso introductorio de redacción. Pagaba un estipendio modesto y contaba como experiencia en mi expediente universitario. Acepté de inmediato. Con el ingreso adicional, mejoré mi auto usado. Pedí un nuevo juego de llantas por internet y las reemplacé un fin de semana en el garaje de mi tía. También instalé una pantalla táctil con Bluetooth, una cámara de reversa y una dashcam usada que encontré en un sitio de anuncios locales. La mayoría de las herramientas las tomé prestadas del dueño de la librería, quien solía trabajar en motocicletas antes de retirarse. En un evento comunitario de limpieza de fin de semana, me encontré con un primo que no veía desde que tenía 12 años. Se sorprendió al saber que ya no vivía en casa. Me preguntó cómo lo había logrado todo. Le conté la versión corta. Sin quejas, sin dramas. Solo los hechos. Las noticias se esparcieron rápido después de eso. Algunos parientes se acercaron en silencio para decir que estaban orgullosos. Otros no dijeron nada, pero dejaron en claro que pensaban que yo estaba siendo irrespetuoso o dramático. Un mensaje destacó. El hermano de mi madre llamó directamente a mi tía. Dijo que había observado todo desde la distancia y que lamentaba no haber intervenido antes. Se ofreció a ayudarme con orientación profesional y dijo que podía ponerme en contacto con personas del ámbito legal una vez que estuviera más cerca de graduarme. Mi tía aceptó la oferta en mi nombre y le escribí un correo de seguimiento. De vuelta en la escuela, empecé a escuchar cosas en conversaciones casuales. Alguien mencionó que mi hermana había abandonado la universidad. No dieron detalles, solo que dejó de asistir y que no la habían visto en el campus en semanas. Unos días después, un compañero me mostró una captura de pantalla de una publicación privada en redes sociales. Era de mi hermana, y había escrito un largo mensaje sobre sentirse reemplazada y dejada atrás mientras todos los demás avanzaban, a pesar de que antes decía que ella era la hermana que más lo merecía. La leí una vez, la guardé y cerré la pantalla. Luego llegó la carta. Mis padres la enviaron directamente a la casa de mi tía. Estaba impresa, firmada y llena de acusaciones. Decían que yo había sido manipulado por influencias externas y exigían que regresara a casa de inmediato, aunque la orden judicial y toda la documentación claramente detallaban las razones de la transferencia. Afirmaban que la reubicación había sido forzada y que se estaban preparando para emprender acciones legales. Mi tía entregó la carta a su abogada, quien respondió con una orden de cese y desistimiento, advirtiéndoles que no intentaran más contactos ni interferencias. Por esa época comencé a ser mentor de otros estudiantes a través de un programa escolar de alcance comunitario. La mayoría eran adolescentes más jóvenes que atravesaban dinámicas familiares inestables. Los ayudé con las tareas escolares, solicitudes universitarias y la organización de sus documentos para becas. Se sentía natural. No les conté toda mi historia, solo me aseguré de que tuvieran a alguien de su lado. Un mes después, presenté un ensayo para un concurso estatal de escritura juvenil centrado en el crecimiento personal y la resiliencia. El tema era abierto, así que escribí sobre el concepto del valor invisible, lo que la gente no ve en otros hasta que ya es demasiado tarde. Unas semanas después, me enteré de que gané el primer lugar. El premio incluía una pequeña beca, un certificado y una invitación para hablar en un panel sobre concienciación de salud mental juvenil. El evento fue en una universidad local, con estudiantes, docentes y líderes comunitarios entre el público. Durante mi discurso, no hablé de caminar millas hasta la escuela. No hablé de la SUV ni de los gritos. En cambio, hablé sobre la diferencia entre sobrevivir y construir. Expliqué cómo aprendí a apoyarme en personas que aparecían sin buscar atención ni crédito. Hablé sobre la familia elegida, el apoyo silencioso y cómo crear paz a partir de la inestabilidad. Después del panel, una exprofesora de secundaria se me acercó con un pequeño sobre. Dentro había una nota escrita a mano. Decía, no solo te fuiste, caminaste hacia algo mejor.
nunca te detengas. Esa noche conduje a casa con las ventanas abiertas, las luces encendidas y la música suave. Aún me quedaban 2 semestres por completar, pero el camino por delante finalmente era mío. Para cuando llegué a mi segundo año en el programa de grado asociado, ya había obtenido la mayoría de mis créditos. Mis calificaciones eran altas, mi asistencia impecable y tenía fuertes recomendaciones tanto de profesores como de mentores. Una tarde, después de terminar un turno en la librería, abrí un correo de la oficina de admisiones de una universidad de élite. Había sido aceptado con una beca completa de transferencia que cubría matrícula, alojamiento, libros y transporte. Era oficial, terminaría mi carrera en una de las universidades más competitivas de la región. Al mismo tiempo, la abogada de mi tía finalizó los documentos de tutela legal. Hasta que cumpliera 18 años, ella tendría plena autoridad sobre mi educación, decisiones médicas y asuntos financieros. La documentación cortaba oficialmente cualquier derecho restante que mis padres pudieran tener. La abogada me dio copias para mis archivos y confirmó que nadie de mi antigua casa podía interferir en adelante, ni a través del sistema escolar, ni por servicios de salud, ni siquiera por instituciones financieras. Con el traslado al campus más grande en el horizonte, decidí cambiar mi primer auto. Había cumplido su propósito, pero era hora de algo más confiable. Hablé con uno de mis profesores, quien conocía a alguien en un concesionario de autos certificados de segunda mano. Llevé el auto, mostré los registros de mantenimiento y entregué todos mis ahorros como pago. Cuando el gerente escuchó parte de mi historia, aplicó un descuento en silencio y me dijo que aparecería en su boletín comunitario mensual. Una semana después, salí del lote conduciendo un sedán plateado con poco kilometraje, llantas nuevas y una garantía de 2 años. Esa misma semana comencé algo que había estado pensando durante meses, un blog. No era vistoso, solo un sitio simple donde escribía entradas semanales sobre lo que era reconstruirse desde cero. No usaba nombres reales, no publicaba fotos, mantenía el enfoque en el proceso, organizar documentos, encontrar mentores, mantener el ritmo en la escuela mientras vivía en casa de otra persona. Poco a poco, el blog ganó lectores. Algunos eran estudiantes atravesando situaciones similares, otros eran docentes o consejeros que dejaban comentarios silenciosos de ánimo. Después de unos meses, una periodista que trabajaba en una serie sobre resiliencia juvenil me contactó a través del formulario. Dijo que alguien le había enviado mi blog y que quería incluir un extracto en un artículo más grande. Trabajamos juntos para mantener el anonimato. El artículo se publicó en una revista educativa en línea y comenzó a circular. Mi profesora lo compartió en sus redes, y algunos compañeros reconocieron la historia de inmediato, aunque nunca se mencionaron nombres. Un mes después de que saliera el artículo, mi tía recibió un mensaje legal formal de mis padres. Solicitaban una reunión familiar y pedían una sesión de mediación para reconstruir la confianza. Mi abogada lo revisó y me lo pasó. Firmé una negativa formal y reafirmé por escrito el límite de no contacto. Ese fue el último mensaje oficial que recibí de ellos. Poco tiempo después, un primo lejano se me acercó en el estacionamiento después de clases. Me entregó un papel doblado y dijo que era de mi hermana. No lo abrí. Le dije que no volviera a entregarme nada así. Se mostró incómodo, pero asintió y se fue. Unas semanas más tarde, supe por una antigua vecina que la SUV finalmente había sido remolcada de la entrada, tras haber estado allí sin moverse durante casi 2 años. Al parecer, la familia había caído en atraso con otros pagos y el prestamista la había embargado. La misma vecina también mencionó que ahora mi padre le decía a la gente que yo destruí la reputación de la familia y que arruiné todo. No respondí, no reaccioné. Solo guardé la historia y seguí adelante. En la orientación universitaria, nos hicieron presentarnos uno por uno. Algunos mencionaron sus ciudades natales, otros hablaron de sus metas o pasatiempos. Cuando fue mi turno, dije, soy alguien que construyó paz a partir del caos, y pienso protegerla. Nadie hizo preguntas. Antes de cerrar el blog para siempre, publiqué una última entrada. Fue breve, solo un párrafo. Al final escribí, nunca fue sobre el auto, fue sobre el lugar que ocupaba en su mundo. Ahora he construido el mío propio y soy yo quien está al volante.